Y a esta hora saludamos en Caracas, Venezuela, a Juan Manuel Rafaldi, abogado y profesor de Derecho Constitucional. Muy buenas noches, abogado. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches. Gracias por la llamada. Quisiera empezar preguntándole, ¿en qué consiste la apertura de un proceso para determinar la responsabilidad política del presidente y la diferencia del proceso de iniciar un juicio político? Sí, en Venezuela la posibilidad de enjuiciar al presidente de la República se concreta a la vía judicial y es competencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. El famoso impeachment, como lo vivió, por ejemplo, Brasil y como se vivió aquí mismo en Venezuela cuando fue destituido el presidente Carlos Andrés Pérez. Lo que se ha planteado en la Asamblea Nacional es una evaluación política, es decir, un juicio político sobre la responsabilidad del presidente en la crisis que hay. Eso va a tener un efecto en sí político desde el punto de vista del debate, y la única forma de que eso pueda terminar en alguna consecuencia es que a raíz de esa responsabilidad la Asamblea llegase a considerar que el presidente ha abandonado las funciones fundamentales que le correspondían en el ejercicio del cargo, que es la única manera de destituir al presidente y que se ponga su ausencia absoluta, que depende únicamente de la Asamblea Nacional, porque todas las demás dependen de la participación del Tribunal Supremo de Justicia. Solo el referéndum revocatorio, que acaba de ser defenestrado a través de unas absurdas e incomprensibles sentencias judiciales, y evidentemente esta declaratoria de abandono del cargo por juicio político, responsabilidad política, son las vías que la Asamblea Nacional pudiera manejar directamente y exclusivamente sin intervención de otro poder, y aún así el día de mañana pudiera haber alguna sentencia de la Sala Constitucional declarando que ese procedimiento es írrito. De modo que la Asamblea Nacional tendrá que seguir luchando en este sentido contra las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, y lo que realmente puede legitimar cualquier acción de la Asamblea Nacional y lograr que haya un proceso efectivo de cambio en Venezuela es la manifestación de la gente en la calle. Pero si bien los diputados, abogado, no hay más nada que hacer. Si bien los diputados logran establecer una responsabilidad penal del presidente, en este caso por abandono del cargo, ¿podrían convocar a nuevas elecciones o podrían hacer que salga de su cargo el presidente Maduro, o necesariamente este proceso igual va al Tribunal Supremo de Justicia? Mire, el problema es que, y es natural que sea así, los planteamientos de ustedes son de un Estado que está funcionando y que está funcionando de manera normal. Y en Venezuela las instituciones del Estado no están funcionando porque, como acaban de ver, la Fuerza Armada está totalmente politizada, la Asamblea Nacional está anulada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral se presta para que no hayan procesos electorales. Entonces, la salida de esta crisis que tiene Venezuela no la vamos a conseguir en el terreno formal constitucional, independientemente de que la Asamblea Nacional esté haciéndolo en ese sentido. La única manera de que estos esfuerzos que está haciendo la Asamblea Nacional para que en Venezuela se respete la división de los poderes públicos y su autonomía y que haya un proceso electoral que solucione la crisis es que la gente en ejercicio de la soberanía popular cree una situación en las calles de descontento, de presión y de malestar que obligue, sea por la vía del diálogo o por vía de acuerdos directos, a una solución diferente, que puede ser una renuncia del presidente, puede ser reactivar el referéndum revocatorio, puede ser adelantar elecciones. Pero todo eso tiene que ser el producto de un acuerdo político que no se va a dar nunca si la oposición no se manifiesta en las calles de Venezuela, como ha sido convocada mañana. Ahora, en este proceso que ha abierto el Poder Legislativo contra el Poder Ejecutivo, viene una coyuntura en todo caso para las fuerzas militares, para el ejército y sobre todo en el contexto de manifestaciones a partir de mañana. ¿En algún momento la fuerza militar tendrá que decidir a quién apoyar o cuál es el poder que sería más efectivo, tendría más peso en este proceso? Bueno, efectivamente, eso es lo que está planteado al final del camino. Lo que ocurre, y precisamente esa es la fundamentación o la justificación de que hoy saliera el alto mando militar de Venezuela a hacer esa declaración. Lo que ocurre es que hay que preguntarse quién es la Fuerza Armada, si es el alto mando, son las tropas medias, es decir, es difícil pensar que simplemente
quienes hablaron representan a todas las Fuerzas Armadas. Yo entiendo que es el ministro de la Defensa y es el alto mando militar, pero una cosa es leer un pronunciamiento de esa naturaleza en un día como hoy y otra cosa es leer un pronunciamiento así con la gente en la calle en una actitud de protesta por varios días y presionando. Ahora, si la gente no reacciona, si la gente no presiona, si la gente se queda en sus casas, pues este tipo de pronunciamientos como el que hizo la Fuerza Armada tendrán pleno vigor, vendrán sentencias del Tribunal Supremo de Justicia nuevamente descalificando a la Asamblea Nacional y bueno, las posibilidades de un cambio a corto plazo en Venezuela a raíz de estas gestiones que está haciendo la Asamblea Nacional en cuanto a la ruptura del orden constitucional van a ser muy remotas y habría que esperar el año 2018, que es cuando son los próximos eventos electorales a nivel presidencial. Pues queremos agradecerle, abogado Rafali, por ayudarnos a entender esto que está pasando en Venezuela y que promete todavía tener una larga crisis política. Muy amable por haber estado con nosotros. Gracias por la llamada. Hasta luego.